Empecemos por lo obvio que casi nadie ve. Bob es una esponja, un organismo poroso, absorbente, que encarna la metáfora perfecta de la sensibilidad. La porosidad es una cualidad psicológica, capacidad de dejarse afectar, de dejar pasar el mundo a través, de no construir muros innecesarios. En términos de rasgos, hablaríamos de una combinación singular de apertura y amabilidad, con una extraversión que roza la exuberancia. Pero aquí hay una sutileza. Su apertura no se expresa tanto en lo intelectual como en lo experiencial. Bob no necesita teorizar, necesita probar, tocar, jugar. Donde otras personas se parapetan en el cinismo como coraza, él se entrega. Y esa entrega tiene consecuencias. A veces duele, a veces confunde, a veces cansa, y aún así, vuelve a intentar. Desde la psicología del desarrollo, resulta fascinante su modo de habitar la fase lúdica como si fuese una patria. La vida de Bob Esponja es juego serio, en el sentido más profundo. El juego como espacio transicional, ese terreno descrito por pensadores que exploraron la creatividad y la autenticidad, donde el sujeto despliega su verdadero yo sin la vigilancia rígida del deber. Mira su espátula, convertida en objeto investido, casi un amuleto de oficio y pertenencia. Mira cómo transforma la cocina del crustáceo crujiente en un laboratorio de flow, ese estado de inmersión plena en una tarea que exige habilidad y aporta significado. Cocinar cangreburgers no es para Bob una coreografía mecánica, es una danza vocacional. Ese sentido de vocación nos invita a leerlo desde la psicología positiva, no como cliché de alegría superficial, sino como estructura de bienestar con patas. Si pensamos el bienestar en dimensiones, emociones positivas, compromiso, relaciones, sentido y logros, Bob marca todas las casillas de una manera casi escolar. Sus emociones positivas son francas. Su compromiso en el trabajo es tan intenso que a veces raya en la autoexplotación. Sus relaciones son el centro de su narración. El sentido lo encuentra en servir, en ayudar, en mejorar la vida de otros. Y los logros los vive con una modestia que desarma. No presume, celebra, no compite, comparte, no acumula, multiplica. Pero no confundamos la luz con ingenuidad boba. El optimismo de Bob Esponja no es negación, es reinterpretación creativa. Cuando el mundo le ofrece un desafío, su primer movimiento emocional es la reestructuración cognitiva espontánea. La situación se resignifica para volverse abordable. Le toca el turno a la regulación emocional. Él regula cantando, imaginando, jugando, pidiendo apoyo. Su caja de herramientas incluye el humor interpersonal, la revalorización, la atención al presente y una fe radical en los vínculos. De hecho, su cualidad más subversiva es la confianza. Confía incluso cuando el otro no se lo ha ganado, y lejos de ser un rasgo tonto, es un acto de valentía. Arriesga la herida para mantener vivo el puente. Hablemos de los vínculos. La amistad con Patricio Estrella revela una dinámica preciosa. Patricio encarna el impulso, la simplicidad, la candidez casi infantil. Bob funciona como un yo regulador que canaliza esa energía sin asfixiarla. Es una alianza de complementariedad. Cuando uno se hunde, el otro flota. Con Calamardo Tentáculos, en cambio, el lazo es una prueba de paciencia y firmeza. Calamardo representa el artista frustrado, el temperamento melancólico, el vecino que prefiere cerrar la puerta. La insistencia de Bob en incluirlo no es solo terquedad amistosa, es una apuesta por la corregulación emocional. En el mapa emocional de fondo de bikini, Bob intenta ser el pegamento social. Y aunque a veces irrita, muchas otras previene la fragmentación del grupo. Luego está Don Cangrejo, figura que resume el conflicto entre el valor intrínseco del trabajo y la explotación de ese valor. Don Cangrejo ve en Bob una mina inagotable de energía y lealtad, y esa conexión nos obliga a mirar la posible zona de sombra del propio Bob.
su tendencia a entregar más de lo que le piden por una mezcla de entusiasmo y necesidad de sentirse útil. ¿Hay complacencia? Sí. ¿Hay riesgo de codependencia laboral? También. Bob mide su valía, en parte, por el brillo de los ojos de quien lo necesita. Este rasgo, adorable en superficie, puede resultar peligroso sin límites claros. Aquí aparece la noción de límites sanos. Saber decir no. Saber detener la locomotora del entusiasmo cuando la vía es ajena. En algunos momentos, la narrativa sugiere que Bob aprende a modular, a diferenciar cuándo su entrega es nutritiva y cuándo es solo una repetición ansiosa por ser aceptado. Arenita Mejillas agrega un vector clave: la relación con la diferencia cultural, física e intelectual. Ella es terrestre, científica, atleta, y trae al fondo marino una mirada externa. Bob no reacciona con hostilidad a la alteridad, la abraza con curiosidad. En términos socioculturales, esto indica una apertura intercultural, una actitud de integración. Él no intenta disolver la diferencia, intenta integrarla como riqueza. Gary, por su parte, encarna la dimensión de cuidado. El vínculo con su mascota es tierno y al mismo tiempo revela la necesidad de Bob de sentirse responsable por otro ser. Allí hay un aprendizaje sobre la paciencia, el lenguaje no verbal, la tolerancia a la frustración cuando las cosas no salen como esperaba. Gary no siempre obedece, no siempre responde, y sin embargo Bob persevera en la relación. Si trazamos un perfil de rasgos, veríamos extraversión alta, amabilidad alta, responsabilidad maleable que sube en el trabajo y a veces baja en la vida doméstica, neuroticismo bajo salvo en episodios de rechazo, apertura lúdica muy marcada. Esta combinación produce una persona que abandera la energía social. Ahora bien, la psicología de Bob no es plana. En los momentos de rechazo, cuando no lo invitan, cuando lo ridiculizan, cuando le dicen que sea normal, aparece una emoción que no solemos asociar a él: la vergüenza. La vergüenza funciona como un espejo que de pronto se vuelve cruel. Bob siente una punzada ontológica. ¿Y si ser yo no basta? Allí es donde emergen conductas de compensación, intentos de encajar mediante máscaras. Y esa es quizá una de las escenas más humanas de su mundo, cuando intenta ser alguien distinto para gustar, y fracasa por fortuna, porque el fracaso de esa máscara confirma la verdad de su autenticidad. Podemos incluso leer la materialidad de su cuerpo como metáfora psicológica. Es cuadrado por fuera, esponjoso por dentro, una forma externa que sugiere orden, estructura, reglas, una sustancia interna porosa y adaptable. Esa dialéctica entre forma y sustancia habla de la tensión entre norma y juego. De día cumple horarios, respeta recetas, saluda con puntualidad. En su interior ensaya canciones, experimenta sabores, convierte cualquier esquina en teatro. La salud psíquica muchas veces es eso: saber hacer convivir el cuadrado de los límites con la esponja de la sensibilidad. El problema aparece cuando el cuadrado se endurece y la esponja se reseca. En Bob, la humedad nunca falta. Su imaginación hidrata la estructura. El humor de Bob Esponja nos permite también hablar de teoría del humor. Funciona por incongruencia benevolente. Hay una violación de expectativas, pero sin amenaza real. Esa fórmula, tan poderosa en la comedia, opera en su personalidad como un modo de procesar la realidad. Donde otros verían humillación o tragedia, él encuentra una vuelta cómica que reduce el dolor y devuelve agencia. Esta capacidad está vinculada a la creatividad divergente. Pensar rápido en alternativas, aceptar el absurdo, favorecer la flexibilidad cognitiva. De hecho, su estilo relacional busca constantemente el juego compartido, y el juego no es una frivolidad, es un mecanismo de aprendizaje social y emocional que fortalece la cooperación, la empatía y la tolerancia al error. Hablemos del trabajo, porque el trabajo de Bob Esponja es más que empleo.
Es identidad. Él no se limita a cumplir, él inventa. Es el ejemplo de la artesanía en el sentido psicológico, la satisfacción que proviene del dominio de una habilidad concreta, en un contexto que le permite ver el impacto de su esfuerzo. Su cocina es un escenario, su espátula un instrumento, sus compañeros una audiencia y un equipo. Este encaje perfecto facilita el estado de flujo del que hablábamos, y con él, esa sensación de tiempo elástico, de absorción completa. No es casual que su entusiasmo contagie a otros, incluso a quienes resisten. La vitalidad es contagiosa, como también lo es el tedio. Bob expande la energía del sistema. Sin embargo, no podemos evadir la posibilidad de una lectura menos complaciente. ¿Podría su optimismo rozar la positividad tóxica? La positividad tóxica aparece cuando negamos la legitimidad del dolor. Bob no suele negar el dolor, lo enfrenta con otro recurso. Cuando está triste, canta. Cuando tiene miedo, busca compañía. Cuando fracasa, vuelve a intentar y ríe de sí mismo. No hay anulación, hay metabolización. Y cuando un amigo está mal, no lo bombardea con eslóganes. Se queda, acompaña, insiste. Ese matiz marca la diferencia entre un optimismo hueco y una esperanza adulta. En términos de apego, su estilo parece seguro con tendencia ansiosa en situaciones de abandono. Es decir, confía en que las relaciones son fuente de apoyo, pero cuando percibe distancia o rechazo, se activa con intensidad. Su respuesta no es la retirada, sino la aproximación insistente. Este patrón lo hace persistente en el vínculo con Calamardo, incluso cuando el vecino le muestra señales claras de saturación. Y aquí entra la inteligencia interpersonal. Con el tiempo, Bob aprende a leer mejor las señales ajenas, a dosificar su presencia, a respetar espacios. Su trayectoria está llena de microaprendizajes sociales que, sumados, delinean una madurez suave. Hay, además, una dimensión ética en Bob Esponja que se expresa sin sermones. La generosidad. Responde a las necesidades de otros, sin cálculo de costo-beneficio. No siempre es prudente, y por eso a veces se ve enredado en planes que se aprovechan de él. Pero incluso cuando se da cuenta, no se vuelve cínico, reajusta y vuelve a confiar, no como quien olvida, sino como quien elige no envenenarse. Esa elección tiene un precio: agotamiento ocasional, desilusión, alguna que otra crisis de identidad, y al mismo tiempo es la fuente de su poder blando. Con paciencia, derrite resistencias. El hielo no se rompe de un golpe, se derrite al sol. La ciudad de fondo de Bikini, con sus calles simples y sus personajes excéntricos, puede leerse como un teatro de fuerzas psíquicas. Patricio representa el id desenfadado, Calamardo el superyo rígido y frustrado, Don Cangrejo una figura oportunista que instrumentaliza, Arenita la curiosidad científica y el rigor, y Bob Esponja el yo creativo que negocia entre impulsos, reglas y posibilidades. Cuando el sistema se desequilibra, él trata de restaurar la homeostasis con iniciativas juguetonas. No siempre resulta, y cuando falla, queda expuesto a la burla o al enojo ajeno. Pero presta atención, incluso en esos momentos no retira su oferta de vínculo. La constancia es su sello. El escenario submarino, además, es simbólico. El fondo del mar ha sido usado muchas veces como metáfora del inconsciente. Lugares profundos, criaturas extrañas, corrientes invisibles. Que Bob viva ahí indica que su psicología opera con familiaridad en territorios no obvios. Donde otros se asustarían, él explora. Vive en una piña, un hogar insólito, un refugio alegre que rompe con las convenciones de lo correcto. Sus pantalones cuadrados son, si quieres, su recordatorio de que necesita estructura, pero su risa, su porosidad, su imaginación, son el recordatorio de que la vida demasiado estructurada se vuelve asfixiante. Él habita el borde.
Cuando Bob intenta ser normal, asoma el mayor peligro para su integridad. Normal, en su mundo, es sinónimo de aplanado, de renunciar a la extravagancia propia para encajar en un molde social. Esa renuncia le sienta como traje prestado, aprieta, llega tarde, se deshilacha. Su identidad verdadera requiere rareza, juego, efusividad. Y aquí hay una enseñanza psicológica con filo. La normalidad puede ser una estrategia de seguridad, pero también un desierto para el yo. Bob nos muestra que pertenecer a costa de silenciar la singularidad es una forma de autoabandono. La autenticidad, en cambio, exige tolerar miradas extrañas, aceptar que no todos celebrarán tus canciones y sostener el timbre de tu voz incluso cuando desafina. A veces, por supuesto, su energía se desborda y se vuelve invasión. Hay días en que Bob no mide, atropella, se mete donde no lo llaman. Ese es el reverso de su extraversión. La virtud llevada al exceso se convierte en ruido. La corrección aquí no es apagar la luz, sino orientarla. Aprender a preguntar antes de entrar, a ofrecer en lugar de imponer, a escuchar antes de proponer. Y Bob, con sus idas y vueltas, aprende. La curva de aprendizaje es real, no idealizada. El fracaso no lo define, lo educa. En lo afectivo, conserva una cualidad infantil valiosísima, la capacidad de asombro. El asombro es un antídoto contra el cinismo y una puerta a la gratitud. Quien se asombra, agradece. Quien agradece, se vincula mejor. Quien se vincula mejor, sufre menos a solas. El asombro de Bob no es ingenuidad perpetua, sino una decisión estética y moral. Decidir que el mundo merece ser contemplado como si siempre hubiera algo nuevo. Es una actitud que lo protege del desgaste, que reencanta lo cotidiano. Por eso el trayecto al trabajo en su día perfecto es ya fiesta. Por eso la tarea repetitiva encuentra variaciones musicales. Por eso su risa no suena hueca, suena fresca. Hay quienes podrían intentar un diagnóstico desde la patología, buscando etiquetas que encajen con su energía, su literalidad a veces, su entusiasmo. Sería una lectura reductora. La psicología clínica responsable sabe que el contexto y el funcionamiento global pesan tanto como los rasgos aislados. Bob funciona, crea, ama, trabaja, aprende. Sí, se equivoca, sí, se pasa, sí, a veces se agota. Pero su perfil no pide diagnóstico, pide comprensión. Nos enseña que la exuberancia también necesita cuidados. Dormir, descansar, cerrar la puerta en ocasiones, observar el propio deseo de agradar y situarlo, cultivar la autocompasión para no depender siempre del aplauso externo. Hay finalmente una política del ánimo en Bob Esponja. En un mundo que premia la ironía y el desdén, él elige la ternura y el entusiasmo. La ternura como posición ética es revolucionaria. Implica reconocer la vulnerabilidad propia y ajena, practicar la bondad sin garantías, sostener la esperanza incluso cuando los resultados son inciertos. El entusiasmo, a su vez, es combustible social, ilumina, calienta, mueve. Pero ambos, ternura y entusiasmo, requieren algo más, límites. Decir sí con el corazón sin olvidar que el no es una forma de cuidado. Ayudar sin anularse, dar sin desfondarse. Y Bob, con su piel porosa, va aprendiendo a filtrar. Si piensas en tu propia vida, quizá identifiques momentos en los que fuiste esa esponja que absorbió de más, o ese cuadrado que se rigió en exceso. Quizá recuerdes cuando intentaste ser normal y te apagaste, o cuando fuiste tan tú que invadiste sin querer. Tal vez te venga a la memoria aquel trabajo que te dio sentido más allá del sueldo, o aquella amistad improbable que te salvó un día oscuro. En todas esas escenas, hay un poco de la psicología de Bob Esponja latiendo. Por eso conmueve y, al mismo tiempo, exaspera. Porque nos recuerda lo que fuimos, lo que podemos ser, lo que todavía no nos permitimos. Y porque nos muestra que el fondo del mar no está tan lejos.
Es, en cierta forma, ese territorio íntimo donde guardamos los objetos investidos, los sueños ridículos, la risa que nos salva. Piensa ahora en esa mañana en la que te levantes sin ganas, en el pasillo del trabajo que se te hace larguísimo, en la vecina o el vecino gruñón que te tienta a encerrarte. Imagina que llevas pantalones cuadrados porque necesitas estructura y que debajo, piel esponjosa porque quieres sentir. Imagina que, en la cartera o la mochila, tu espátula personal te recuerda que hay un oficio donde puedes brillar. Imagina que te das permiso para jugar, un ratito, sin testigos. Y en ese gesto mínimo, algo cambia. No estás negando el peso del mundo, estás desplegando otra forma de cargarlo, una forma que se parece a cantar mientras cocinas, a reírte de tus torpezas, a invitar a quien siempre dice que no sabiendo que, algún día, quizá, diga que sí, que, en esa promesa queda abierta una puerta. No hace falta que nos volvamos esponjas en todo, ni que vivamos en piñas, ni que idealicemos el fondo del mar. Basta con recordar que hay un modo de habitar la vida que integra la disciplina con la risa, el compromiso con el juego, la estructura con la porosidad, el cuidado de otros con el autocuidado, y que ese modo, cuando se practica, transforma no solo tus días, sino el clima emocional de quienes te rodean. Tal vez sea momento de probarlo en pequeña escala, en silencio, sin anunciarlo, como quien afina la espátula y mira a su alrededor buscando la primera melodía del día, esperando que entonces, sí, algo chisporrotee. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete y sigue viendo los vídeos que te dejo arriba.